Ahora, ¿cómo podemos nosotros, por ejemplo, cómo podemos nosotros de un bloque anidado hacer modificaciones a un bloque anidado y que esas modificaciones no afecten al resto? Nosotros podemos utilizar para esto los bloques dinámicos. Y vamos a comenzar a ver los bloques dinámicos ahora mismo. Entonces, para convertir un bloque en dinámico, lo que tenemos que hacer es entrar al editor de bloques. Vamos a entrar al editor de bloques. Voy a hacer doble clic en este caso para entrar, ¿sí? Y una vez que estamos dentro del editor de bloques, ¿sí? Fíjense que, bueno, siempre aparece esta paleta y si no les aparece, ya les mostré, lo tienen acá. Ustedes tienen acá la paleta de creación de bloques dinámicos, ¿sí? Y esto tiene estas 4 solapas que en la primera encontramos parámetros, en la segunda encontramos acciones para los parámetros, en la tercera encontramos acciones con parámetros que ya han sido enlazados, ¿sí? O sea, esto es como ganar tiempo, ya fueron enlazados los parámetros con las acciones. Y acá hay restricciones, ¿sí? Que tienen que ver restricciones de parámetros o restricciones geométricas. Ya lo vamos a ver esto qué es y cómo nos sirve. Lo primero que quiero que entiendan, o la primera, vamos a empezar desde arriba, que los parámetros para funcionar, los parámetros para poder modificar o para poder ser aplicados dentro de un bloque, requieren que no solamente le coloquemos parámetros digamos, a nuestro bloque, sino que aparte les coloquemos a esos parámetros una acción. Hay solamente 2 parámetros que no requieren ninguna acción, ¿sí? Uno de ellos es alineación, que no requiere ninguna acción, y el otro es punto base, que no requiere ninguna acción. Ustedes saben que el punto base en este dibujo, ¿sí? En este bloque, está aquí, por eso aparece acá el cursor X e Y. De hecho, si yo lo cierro sin hacer ninguna modificación y lo selecciono, el punto base está aquí. Fíjense en que mi punto base está en este punto, ¿sí? Ese es el punto base que tomó o que yo generé cuando generé el bloque. Yo quiero mostrarles ahora una cosa. Yo voy a volver a hacer doble clic para entrar, ¿sí? Vamos a entrar aquí y lo que vamos a hacer es agregar un parámetro de alineación. Supónganse que yo quiero o necesito que estos bloques en esta esquina, en la esquina de este mueble, se alineen a una pared, ¿sí? Que se alineen a una pared. Entonces yo puedo venir acá, por ejemplo, en alineación, ¿sí? Elegir el parámetro de alineación, venir acá, buscar este punto, por ejemplo, y marcar cómo quiero yo que se alineen. Entonces yo voy a decir que quiero que se alineen en este sentido, ¿sí? Yo hago un clic ahí, ¿sí? Para indicar una dirección, ¿sí? En este caso vertical, yo marco esta dirección. Esto sería como espejar, como simetría, cuando ustedes eligen cómo quieren que se haga la simetría, bueno, lo mismo. Yo hago un clic ahí y si se fijan ahí aparece un punto de control que tiene que ver con la alineación. Si yo quiero ahora, puedo venir y, como dije, para que no me haga ese ruido, puedo venir acá a guardar el bloque. Yo acabo de guardar el bloque con la modificación que le hice y puedo cerrar, ¿sí? Si se fijan, parece que no pasó nada, pero todos estos bloques, si yo los selecciono, ahora tienen, aparte del punto de control o el punto base, tienen este punto de alineación. Si yo selecciono este, también lo tiene, y si selecciono este, también lo tiene. ¿Qué es lo que me permite hacer ese punto de alineación de forma muy sencilla? Imagínense que yo tengo una pared diagonal con un X ángulo y que yo tengo que colocar estos escritorios orientados, alineados a estas paredes. Sería bastante complejo o bastante complicado hacerlo a ojito. O sea, yo puedo venir con desplazar, tomar este punto, venir acá, apoyarlo acá, por ejemplo. Ahora venir, por ejemplo, a girar. Por ejemplo, puedo escribir gira, ¿sí? ¿Sí? Tomar este punto, seleccionar este objeto, ¿sí? Seleccionar este objeto. Ahora tomo un punto base, tomo este punto base, por ejemplo, hago una referencia, elijo esto y después hago una referencia con, por ejemplo, este punto medio. Y lo tengo alineado entonces a esa diagonal que no conozco ni siquiera cuál es su ángulo. Esa sería una opción, pero como vieron ejecuté varios comandos y me llevó un tiempito alinearlo y como dije, con varios comandos en el medio. En cambio, si yo generé este parámetro de alineación con un componente dinámico, creando un componente dinámico, lo único que tengo que hacer es seleccionar el componente, apoyarme en este punto, hacerle un clic encima, arrastrarlo,
llevarlo hasta que toque con lo que quiero alinear, y ni bien toque lo que quiero alinear, automáticamente va a alinearse, ¿sí? Va a alinearse en el sentido que le corresponde, y hacer un clic ahí y automáticamente lo tengo alineado. Si yo quiero ahora, por ejemplo, venir a alinear este, lo selecciono, vengo acá, me apoyo y hago un clic y lo tengo alineado. Y si quiero este, lo vengo acá, hago un clic, suelto, vengo, me apoyo y automáticamente lo coloco donde quiero y hago un clic y lo tengo alineado. Y como ven, está perfectamente alineado y fue mucho más fácil y fue mucho más sencillo hacerlo de este modo. Ahora, ustedes recuerdan que nosotros teníamos el punto base acá. Fíjense qué es lo que sucede si yo modifico ese punto base. ¿Sí? Yo voy a agarrar cualquiera de estos, vamos a hacerle doble clic, ¿sí? Vamos a editarlo. Y yo les dije que el punto base lo teníamos acá. Y la máquina, cuando alinea, tiene en cuenta la posición del punto base. O sea, la máquina, cuando yo generé esto, tomó la referencia de dónde se encontraba el punto base en ese momento. Así que si yo vengo ahora, después de haber agregado este parámetro, y le digo que quiero que el punto base no esté más ahí, sino que quiero que el punto base ahora sea este, yo elijo que mi punto base ahora es este, vengo a guardar los cambios, ¿sí? Guardo los cambios, ¿sí? Ahora mi punto base es ese, voy a poner cerrar, y si se fijan, al haber hecho esta modificación, ¿sí? Al haber hecho esta modificación, por yo haber cambiado el punto base, ¿sí? La máquina tomó esta distancia, la distancia que hay desde este punto a este punto, y me alejó de la pared exactamente esa distancia de esa pared. Si bien sigue estando alineado, me alejó entonces de la pared. Y si se fijan, si yo hago un clic encima, ¿sí? Vean que mi punto base ahora cambió, antes estaba ahí, ahora está acá, ¿sí? Y que mi punto de alineación sigue siendo el mismo. Y yo podría venir ahora y nuevamente volver a alinear sin ningún problema, ¿sí? Pero tienen que saber que el hecho de cambiar el punto base después de haber colocado la alineación les puede traer ese tipo de inconveniente, ¿sí? Cada vez que ustedes modifiquen el punto base en un componente dinámico, pueden tener cambios como los que acabamos de ver. Pueden tener resultados imprevistos al modificar el punto base. Así que el punto base conviene que lo definan antes que nada, ¿sí? Conviene que el punto base ustedes lo definan entonces antes de hacer ninguna otra cosa. Cuando ustedes alinean de esta forma, ustedes pueden alinear entonces propiamente con el objeto, o ustedes pueden alinear incluso con puntos que están en el espacio. O sea, yo puedo acá, por ejemplo, trazar una línea para ayudarme. Puedo agarrar y trazar una línea y decir que bueno, que quiero que esta línea tenga 1 metro. Supónganse, yo necesito dejar 1 metro. Supónganse que yo necesito dejar 1 metro entre la pared, esa que está en diagonal, y mi mesa. Entonces yo me trazo esta línea. Esta línea yo no quiero que se trace. Así que le voy a decir a la máquina, la voy a seleccionar y le voy a decir a la máquina que esto es una geometría de construcción, ¿sí? Fíjense que yo le hago un clic encima, ¿sí? Y pongo convertir. La máquina la deja la línea, me la pone como en línea de puntos, pero ya interpreta de que esto no tiene que ser mostrado, que simplemente es una línea que yo estoy usando para ayudarme, ¿sí? A formar mi bloque dinámico, pero que no va a tener que darle importancia a esta línea, ni la va a generar en el dibujo, ni se va a trazar, ni nada. Es simplemente como una línea de ayuda. Entonces yo puedo venir ahora a buscar un parámetro de alineación nuevamente. Puedo agarrar este parámetro de alineación, hacerle un clic, apoyarme en este punto que sé que está justo 1 metro, hacer un clic acá, tirar, formar una línea vertical, ¿sí? X, supónganse que ahí, y hacer un clic ahí, y formar este punto de alineación. Una vez que tengo este punto de alineación ahí, ¿sí? Vengo, guardo, me dice si quiero guardar los cambios y le digo que sí. Y si pongo cerrar, y ahora me voy a mi componente, vamos a ver que tengo la opción de alinearlo propiamente dicho con ese eje, o puedo alinearlo con este. Yo puedo agarrar este punto ahora, traerlo acá, fijarme que esté tocando cualquiera de estas líneas, ¿sí? Y hacer un clic ahí y colocarlo ahí, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo con estos, ¿sí? Vamos a suponer que yo estos dos los selecciono, los voy a mover. Vamos a ponerlos en cualquier lado. Selecciono este, vengo acá y digo, bueno, alinearlo ahí. Traigo este, alinearlo acá. Y traigo este y alinearlo ahí. Y todos estos están a 1 metro, ¿sí? Están a 1 metro de, entonces, este punto, ¿sí? Fíjense que según como yo me mueva, se alinean de un lado o del otro, ¿sí? Según como se muevan sobre esta línea, se alinean de un lado o del otro lado, ¿sí?
de la línea. Esto nosotros también lo podemos, si queremos, controlar sin ningún problema, simplemente agregando un parámetro más a nuestro bloque dinámico. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerle doble clic, vamos a entrar y esta vez lo que voy a hacer es agregarle un parámetro de simetría. Entonces me vengo a simetría, hago un clic arriba de simetría, ¿sí? Vengo y selecciono, ¿sí? Fíjense que me dice precise punto base. Voy a seleccionar este punto, voy a hacer un clic acá, estableciendo también el punto de simetría. Voy a hacer un clic aquí, ¿sí? Me dice que coloque donde quiero colocar este texto de estado de simetría, lo coloco acá, ¿sí? Y fíjense que me pone este símbolo que me dice que si bien se agregó el parámetro, que yo agregué el parámetro de simetría, ¿sí? El parámetro de simetría no tiene asignada ninguna acción y por tanto me presenta este símbolo en amarillo de precaución. Yo les dije que excepto punto base y alineación, todos los demás parámetros necesitan una acción. Así que si yo voy a utilizar simetría, tengo que venir a acción, buscar en este caso la acción de simetría, selecciono la acción de simetría, la máquina me dice selecciona el parámetro, entonces voy a seleccionar el estado de simetría, lo selecciono, ¿sí? Ahora me dice que designe objetos, y bueno, voy a designar todo, ¿sí? Que quiero que todos estos objetos entonces sean afectados por la simetría, ¿sí? Doy barra de espacio, fíjense que salió la advertencia, y si yo guardo los cambios, guardar cambios y vengo a cerrar. Ahora no solamente tengo la opción de alinear, sino que tengo simetría y haciéndole clic encima puedo cambiar de un lado al otro y alinear como a mí me interese, ¿sí? Todos estos objetos tienen ahora la opción de que yo les haga un clic encima y cambie simétricamente donde lo quiero ubicar. Si de un lado o del otro de la línea, a 1 metro de esta línea que ni siquiera conozco, ni sé qué diagonal es, ni qué ángulo, ni nada. Esto es, digamos, el principio, la punta del iceberg de la utilidad que tienen los bloques dinámicos. Espero que les haya gustado y los veo en el próximo video. Chau, chau.